Bueno, en esta noche vamos a estar regresando a Romanos capítulo 6 y antes de que entre de manera formal al mensaje, permítame expresar lo profundamente agradecido que estoy por su fidelidad en venir. He estado lleno de emoción con la iglesia llena porque esto es difícil. Nos forza a comprenderlo en tantas maneras. Tenemos que pensar junto con los pensamientos del apóstol Pablo, tenemos que estar alertas. Recuerdo lo que Pedro dijo acerca de Pablo en 2 de Pedro 3:16, que en todas sus epístolas él habla de cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también lo hacen con las otras escrituras. Pablo dijo cosas que eran difíciles de entender. Pedro inclusive lo confesó y lo confieso también, y sé que ustedes también. Entonces ha sido muy gratificante el tener una fidelidad como esta, como ha sido en estas discusiones teológicas tan difíciles de seguir por parte del apóstol Pablo en la epístola romana. En los capítulos 4, 5 y 6 han sido muy profundos, muy ricos. Educación teológica en breve, créame, se lleva a cabo cuando uno estudia estas grandes porciones de las Escrituras. Ahora, en esta noche llegamos a la segunda mitad de Romanos 6, y conforme vemos Romanos 6, 15 al 23, quiero titular esta sección Libre del pecado. Libre del pecado. Permítame leerle los versículos 15 al 23 para que los tenga en mente conforme entramos a esta sección. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo en Juan 8:34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los hombres que viven una vida de cometer pecado son esclavos a ese pecado. De hecho, toda persona que llega a este mundo está bajo la tiranía del pecado. Controla sus pensamientos, controla sus palabras, controla sus acciones. Expresado en la terminología de Romanos 6, versículo 17, erais esclavos del pecado. Versículo 20, erais de nuevo esclavos del pecado, 2 veces en ese pasaje. Él dice, solía ser esclavos, siervos, dulos, esclavos del pecado. Y el fin definitivo de ser un esclavo al pecado lo encontramos en el versículo 21 al final, porque el fin de ellas es muerte, y en el versículo 23 al principio, porque la paga del pecado es muerte. Ser esclavo del pecado es morir. El pecado, en últimas, mata. Y cuando usted piensa en lo que significa ser un esclavo del pecado, es un pensamiento horrendo. Años atrás, el doctor Guthrie escribió grandes palabras prosaicas acerca del pecado, y se han vuelto algo que nos ayuda a entenderlo, inclusive en esta sociedad, y quizás le va a dar un sentido de lo que significa ser un esclavo al pecado. Él escribió esto. El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado. Una carga de maldiciones y calamidades detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. La creación entera gime. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud?
¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena su alma? El pecado. ¿Quién con un aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cabellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? El pecado. ¿Quién cambia a los niños gentiles y los convierte en áspides, a las madres tiernas en monstruos y a sus padres en hombres peores que Herodes, los homicidas de su propia inocencia? El pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en los corazones de las casas? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva cruzando por tierras que tiemblan? ¿Quién, mediante división en la iglesia, rasga la túnica sin costura de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que canta y hace que se duerma el nazareo y entrega la fortaleza de Dios en las manos de los incircuncisos? ¿Quién, con una sonrisa en su rostro, presenta adulaciones llenas de miel en su lengua, se pone de pie en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de la hospitalidad y cuando la sospecha duerme, traspasa de manera traicionera nuestros templos con un clavo? ¿Qué sirena hermosa es esta que está sentada en la roca junto a un estanque mortal y sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra con sus brazos a nuestro cuello para hundirnos en la perdición? El pecado. ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en piedra? ¿Quién quita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuren a arrojarse por el precipicio en un lago de fuego? El pecado. Fin de la cita. El pecado. Esa realidad terrible que arruina la vida, condena el alma, que se aferra como un cáncer incurable al pecho humano y en últimas devasta, destruye, el pecado al cual los hombres están esclavizados. Y los hombres claman por ser liberados del pecado, pero no pueden. Corren para huir de su culpabilidad, pero no pueden encontrar alivio. Y debido a que los hombres son los esclavos del pecado, este pasaje es tan maravilloso porque dice en el versículo 20, versículos 18 y 22, habiendo sido entonces libertados del pecado, y versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Este pasaje se convierte a todos aquellos que están aterrados por su pecado una promesa de liberación, libertad del pecado. ¡Qué gran pensamiento! El pecado que devasta, el pecado que destruye, el pecado que mata. El regalo más grande que Dios jamás podía darle a un ser humano sería ser libre del pecado, ser restaurado al lugar de la justicia, poder cumplir todo aquello para lo que Dios nos hizo antes de que el pecado invadiera nuestra vida humana. Libertad del pecado. ¡Qué pensamiento! De su paga, de su poder y de su presencia debilitante y homicida, libre. No puedo pensar en un pensamiento más maravilloso que ese. ¿Puede usted? Entonces, este pasaje maestro trata de ser libre del pecado y usted debería encontrar realmente una cantidad tremenda de consuelo aquí y una gran causa de gozo. Ahora, recuerde que Pablo está discutiendo la gran doctrina de la santificación, la cual está conectada con la doctrina de la justificación. Y ahora, habiendo discutido eso en los capítulos 3, 4 y 5, él está mostrando el resultado de eso, y el resultado de eso vimos en la primera mitad del capítulo 6, es ser hecho santo. Y el resultado de eso en la segunda mitad del capítulo 6 es ser liberado del pecado. Y para ser honesto con usted, son uno y lo mismo. Y Pablo simplemente está viendo la misma gran realidad desde dos ángulos. Y entonces en este capítulo aprendemos la gran realidad de lo que es la santificación y también aprendemos la gran realidad de cómo está conectada con la justificación. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos redimidos y entramos en una relación correcta con Dios, eso fue para hacernos santos y liberarnos del pecado. Esa fue la intención. Ahora aprendimos en los primeros 14 versículos del capítulo que fuimos unidos con Jesucristo en su muerte y resurrección y de esta manera hemos muerto al pecado y hemos resucitado para caminar en una vida nueva. La paga por el pecado ha sido pagada en esa muerte. El poder del pecado ha sido quebrantado y ahora caminamos en vida nueva, vivos para Dios. Y ahora en los versículos 15 al 23, Pablo demuestra que fuimos hechos santos en otra analogía.
No solo hemos muerto en Cristo y resucitado en Cristo y ahora estamos caminando en una nueva vida, habiendo muerto a la vieja, sino que ahora nos hemos vuelto esclavos a Dios y al hacerlo, la esclavitud al pecado, la cual era la característica de nuestra vida antigua, ha sido quebrantada. Entonces, Él realmente está hablando de lo mismo desde dos perspectivas diferentes. Él nos muestra que el creyente tiene una relación totalmente nueva al pecado después de la salvación, diferente de lo que era antes, porque Él murió en Cristo y resucitó en Cristo, y debido a que Él tiene un nuevo amo, el cual anula al amo antiguo. Ese es el enfoque de la segunda mitad del capítulo. Y en ambos casos, su punto es mostrar que una persona verdaderamente regenerada no puede continuar en el mismo patrón de pecado que caracterizaba su vida antes de que fuera salvo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la misma relación con el pecado. Hemos muerto en Cristo y hemos resucitado. Ahora, en la segunda mitad del capítulo, tenemos a un nuevo amo, lo cual significa que ya no estamos bajo el amo viejo. Entonces, sea que usted lo vea desde la primera mitad o desde la segunda mitad del capítulo, usted va a ver lo mismo. Un individuo verdaderamente justificado, redimido, salvo, va a tener una relación diferente con el pecado de la que jamás tuvo antes. No puede continuar como era antes. Ahora, quiero que vea este pasaje. Es un pasaje muy simple, aunque superficialmente parece quizás ser difícil. Vamos a dividirlo y vamos a tomar unos cuantos elementos esta noche y unos cuantos elementos la próxima vez, pero comencemos con el antagonista. Usamos ese mismo tipo de bosquejo para la primera mitad del capítulo y el segundo sigue el mismo pensamiento. Comienza con una pregunta propuesta. Llamaremos a esta parte el antagonista. Y por cierto, quiero decir el que es antagonista, el que se opone a la doctrina de Pablo de la salvación por la gracia. El legalista no puede tolerar eso, ese tipo de gracia, esto de hablar de la gracia. Y esto es lo que de manera típica diría en versículo 15. ¿Qué pues? Digo, si somos salvos por gracia, o si, como dijiste en el versículo 14, ya no estamos bajo la ley, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En otras palabras, para algunas personas que son legalistas, la gracia parece ser una licencia, la gracia parece ser algo que no tiene restricciones. Digo, cuando usted llega a un grupo de personas, como las personas judías, quienes toda su vida han estado tratando de ganarse el cielo mediante sus buenas obras, y usted les dice, bueno, todas tus buenas obras no son nada más que trapos de inmundicia, no significan nada. Tú puedes ser salvo por el regalo gratuito de Dios, concedido a pecadores indignos. Es muy difícil para ellos escuchar esto. Se oye como libertinaje, se oye como tomar la libertad para pecar, se oye como no importa cómo vivas. Aquí es donde entra el antagonista. Él está diciendo, mira, si tú predicas este mensaje de salvación por la gracia, en otras palabras, que no tengo que hacer nada para ser salvo, no puedo hacer nada para ser salvo, y nada de mi bondad importa en mi salvación, y todo es gracia, y Dios me va a perdonar, y no estoy bajo la ley, y estoy bajo la gracia. Entonces, hombre, me acabas de dar libertad total, me acabas de dar rienda suelta. Bueno, la respuesta de Pablo en la primera mitad del capítulo es simplemente esto. No te hemos quitado toda restricción, porque Dios ha colocado en ti una nueva naturaleza y tú eres una nueva criatura, tu nuevo yo, tu nueva identidad. No va a ser eso. ¿Entiendes eso? Y si entiendes eso, indicas que no estás bajo la gracia y no eres una nueva criatura en absoluto. Entonces, la primera pregunta del antagonista vino en el versículo 1 y fue, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Y ahora la pregunta es muy parecida. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La idea es la misma. ¿Acaso la doctrina de la salvación por la gracia da libertad a pecar de una manera sin restricciones? Y esta es la acusación que es hecha en contra de esta doctrina. Y puede imaginarse en el contexto de la sociedad judía en la cual Pablo ministró, que estarían simplemente diciendo, espera un momento, no puedes andar por todos lados haciendo eso. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, cuando él predicó en Galacia, en las ciudades de ese territorio conocido como Galacia, y él predicó salvación por la gracia mediante la fe, la gente judía lo siguió y venían a todas esas iglesias y decían, no. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley de Moisés, y si hacen eso, entonces pueden venir a Cristo. Y Pablo tuvo que escribir a los Gálatas y decir, no dejen que nadie los engañe, no dejen que nadie añada obras a su salvación de gracia. Y si alguien viene y predique eso, no me importa quién es, inclusive un ángel, que sea anatema. La doctrina de gracia permanece fiel. Con toda la acusación todavía permanece fiel. Y siempre han habido esos críticos que dicen que la doctrina de la gracia lleva a una vida sin restricciones. Esa es la crítica del antagonista, y quiero decirle lo que le dije antes en nuestro estudio. Predicar la gracia y el enseñar la gracia siempre se abre a esta acusación. Así es.
Siempre se expone a sí mismo esta crítica, pero no lo vamos a cambiar porque no temo eso. Yo no tengo miedo de decirle a alguien, tú vienes a Jesucristo por la gracia y eso es por el regalo gratuito de Dios de salvación, independiente de cualquier cosa que jamás hayas hecho, y haciendo a un lado todo lo que has hecho. Tú vienes por gracia y yo creo que si vienes por gracia, Dios te va a recrear, como dice la Biblia, y no vas a salir y abusar la realidad de esa gracia. Ahora, podrías abusarla de vez en cuando, pero no va a ser un estilo de vida total. Entonces el antagonista hace la pregunta de regreso en el versículo 15 de nuevo. ¿Qué pues pecaremos? Deliberadamente es la idea, persistentemente, continuamente, habitualmente. ¿Acaso nosotros que hemos sido liberados de estar bajo la ley, y con eso él no quiere decir que ya no somos responsables de obedecer la palabra de Dios? Lo que él quiere decir bajo un sistema de ley, de justicia, bajo un sistema de ley, salvación, bajo un sistema de obras, justicia, debido a que hemos sido liberados de tratar de ganarnos nuestra salvación, debido a que es un regalo gratuito de gracia. Eso es lo que estar bajo la gracia significa. ¿Continuaremos simplemente y pecaremos? ¿Acaso la gracia nos libera para hacer eso? Bueno, la respuesta de nuevo, el primer punto es el antagonista. Aquí está el segundo punto, la respuesta. Megenoito, versículo 15, dice el griego, que Dios nos guarde, lo traduce una versión. Y podría ser traducido, no, en absoluto ni lo pienses. De ninguna manera, imposible, ridículo, absolutamente no. Ese es un pensamiento totalmente inaceptable. Inclusive hacer la pregunta es mostrar que no eres cristiano. Y créame, siempre han habido personas que han hecho esto. Me acuerdo cuando hubo mucho de esta actividad, unos 12 o 13 años atrás aquí, y estaba teniendo pláticas con algunos alumnos de universidad que estaban diciendo, hombre, me acabo de meter en lo que están diciendo supergracia y no tengo que confesar mi pecado y a Dios no le importa lo que hago y, hombre, estoy libre en la gracia y puedo vivir como quiera vivir. Y simplemente yo hago lo que quiero y estoy bajo la gracia. Y el estilo de vida continuo que mostraban daba evidencia, de manera evidente, de que realmente nunca habían llegado a entender lo que era estar bajo la gracia, porque la gracia no solo concede una salvación inmerecida, sino que transforma una vida. Y el patrón es cambiado, el patrón de pecado. Entonces, el antagonista está en el versículo 15 y la respuesta está en el versículo 15. No. Pero Pablo no solo le da respuestas cortas así, él las explica. Entonces, acompáñenme al versículo 16 y veamos el axioma. El axioma. ¿Qué es un axioma? Es una verdad general. Un axioma es algo que usted no prueba, es evidente en sí mismo, no necesita prueba porque es obvio. Y eso es exactamente lo que usted tiene aquí. Usted tiene un axioma muy simple afirmado aquí. Y él comienza diciendo, ¿no sabéis? La suposición es que usted sabe esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Un axioma muy simple. Si usted se apunta para servir a cierto amo, usted tiene la obligación de servir a ese amo. Digo, no se necesita una persona brillante el entender ese axioma, es obvio. Es evidente en sí mismo, simplemente está diciendo esto. Un esclavo tiene la obligación de obedecer a su amo por la naturaleza misma de su esclavitud. Digo, en eso consiste la esclavitud. Si usted se apunta para ser un esclavo de alguien, usted se apunta para obedecerle. Eso simplemente es axiomático. Esa es la esencia de lo que Pablo quiere que entendamos. Es un punto muy importante. Si usted se entrega a un amo, usted se convierte en el esclavo del amo. Obsérvelo de nuevo en el versículo 16. Si os sometéis a alguien como esclavos, dulos, para obedecer, siervos o esclavos. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Digo, usted lo hace porque usted se ha entregado a sí mismo. Ahora, en particular, eso no es verdad cuando usted se ha entregado de manera deliberada, voluntaria a ese individuo. Usted se entrega a un amo y usted se convierte en el esclavo de ese amo, eso es obvio. Y después él continúa en el versículo 16 y hace una aplicación. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora él personifica a estos dos amos. Uno es el pecado y uno es la obediencia. El pecado, por cierto, es desobediencia, ¿verdad? Entonces uno podría hacer que es la desobediencia y el otro la obediencia. ¿Y a qué estándar se somete usted? ¿Qué estándar obedecemos o desobedecemos? A Dios, ¿verdad? Entonces, el punto es que algunas personas se entregan a sí mismas y se convierten en siervos de desobediencia a Dios, y algunas personas se entregan a sí mismas y se convierten en siervos de la obediencia a Dios. Expresado en los términos del capítulo 5, los hombres o están en Adán o en Cristo. Expresado en los términos, esto es el 5:17, capítulo 5:21, los hombres o están bajo el reinado del pecado o el reinado de la gracia. Entonces, en este sentido, o usted está sirviendo al pecado o usted está sirviendo a la obediencia. Ahora, permítame expresarlo de la manera tan clara que puedo. Solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas, eso es todo, solo dos. No hay punto medio.
Dos, de dónde escoger. O usted escoge servir al pecado, o usted escoge servir a la obediencia. Usted escoge obedecer a Dios, o usted escoge no obedecer a Dios. Y si usted no obedece a Dios, usted se convierte en el súbdito, o usted, de manera natural, es el súbdito del príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Es una ley universal entonces que un hombre se convierte en un esclavo del amo con el que él se compromete. Simplemente es un principio axiomático. También es axiomático en ese mismo principio que usted nunca puede servir a dos amos. Usted está comprometido con uno o con otro. Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir, ¿qué? A dos amos. Porque o va a amar a uno y aborrecer al otro, o se va a aferrar a uno y va a menospreciar al otro. Y en ese caso, él dijo, usted no puede servir a Dios y al dinero. Usted no puede servir a dos amos. Es la naturaleza de la esclavitud que usted no puede tener a dos personas dándole órdenes si usted es esclavo. Una vez que usted ha escogido a su amo, por la definición misma de ese acto, usted se ha obligado en obediencia a ese amo. Ahora ese es el axioma básico sustantivo del cual fluye el resto del texto. Así como vimos en los primeros 14 versículos, la idea de que fuimos sepultados con Cristo y que hemos resucitado con Cristo, aquí la idea es la analogía de la esclavitud. Cuando usted se volvió cristiano, ¿qué es lo que usted dijo realmente? ¿Me someto a quién? A Dios a través de Cristo. Ahora, permítame expresarlo de la manera más simple que puedo. No hay salvación fuera de una sumisión consciente como esta. Eso destruiría el punto entero de Pablo aquí. Cuando usted viene a Cristo, usted viene como un esclavo, un amo, como un siervo al Señor. No hay otros términos. Y cuando usted dice, vengo como un esclavo o un siervo al Señor y mi amo, usted está afirmando su compromiso con estar sujeto a Él. Ahora, si usted está, de regreso en el versículo 16, si usted es el esclavo del pecado, ¿a qué lleva? A la muerte. Y vamos a oír eso varias veces antes de que lleguemos al versículo 23. Y si usted es el esclavo de la obediencia, ¿a qué lleva? A la justicia. El pecado lleva al pecado. El pecado lleva al pecado, lleva al pecado, lleva a la muerte. El pecado engendra pecado, engendra pecado, engendra pecado, engendra muerte. Los hombres, dice Charles Hodge, se apresuran de un servicio degradante a otro hasta que lleva a su ruina. Pero por otro lado, si usted sirve a la obediencia es personificada en este punto como si fuera un amo. Si usted sirve a la obediencia, lleva a la justicia, la justicia, la justicia. Y como encontraremos en el versículo 23, en últimas, ¿lleva qué? A la vida eterna. Entonces usted tiene una alternativa. Esa es su alternativa. Usted puede ser un esclavo al pecado, el cual usted lo es por naturaleza, o usted puede ser un esclavo a Dios, lo cual usted es mediante una nueva creación. Ahora, permítame decir algo muy importante en este punto. El que viene a Dios a través de Cristo y dice, vengo a ti como mi Salvador, me someto a ti como amo y Señor. Escúcheme, y este es el punto entero de Pablo. Él no solo está obligado en términos éticos, a obedecer. Él ha sido creado para obedecer. Y esa es una verdad muy importante. Cuando usted se convirtió en cristiano, no es simplemente que usted tiene la obligación ética de ser obediente, sino que usted ha sido creado para ser obediente. Y si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, entonces usted no entiende Efesios 2, el cual dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, no antes de que las deseáramos o esperáramos o quisiéramos, sino que Él las preparó de antemano. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. La salvación es para buenas obras, sin duda alguna. Entonces observe que debido a que muchas personas han tenido problemas, se han equivocado en Romanos 6 porque no entienden ese concepto, Pablo aquí no está hablando de una obligación ética. Esto es una conciencia moral de obligación. Él está hablando de rehacer la naturaleza de un individuo de tal manera que el factor de la obediencia es una realidad. Hay una realidad ética aquí también, pero comienza con el hecho de que Dios ha hecho una nueva criatura y entonces pasa una responsabilidad ética. Entonces Pablo está tratando, escuche esto, Pablo está tratando con un estado de ser, con un hecho, no con lo que debería ser, no con un mandato. Dice usted, bueno, lo que estás tratando de decir entonces es que toda persona que es salvada es transformada. Correcto. En los primeros 14 versículos vimos la transformación a través de la ilustración de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Y aquí vemos la transformación a través de la analogía de tener en un sentido, de haber, en un sentido, muerto a la esclavitud antigua, a la vida, y ahora hemos pasado a la nueva esclavitud. En el siguiente capítulo, capítulo 7, vamos a ver la misma analogía. Nada más que en esa ocasión va a ser una situación de matrimonio en donde usted tiene un marido anterior y un nuevo marido. Y Pablo está enfatizando lo mismo, que hay una nueva criatura. Y aunque
estamos en la presencia de nuestros cuerpos, aunque todavía poseemos la carne, aunque solo podemos experimentar santidad imperfecta, obedeceremos. Debemos obedecer. Eso es un elemento esencial en nuestra nueva creación. Ahora, si usted quiere ver un texto que se compara con este, Colosenses 1:21, sería útil. Y vosotros, estos somos nosotros, que antes habíamos estado alejados y éramos enemigos en nuestra mente mediante obras impías, ahora Él los reconcilió en el cuerpo de su carne mediante la muerte. Ahora, cuando Dios nos reconcilió en la cruz, algo pasó. Dice usted, sí, nos trajo a Dios. Eso es correcto, pero algo más pasó. Observe esto. Él nos reconcilió para presentarnos santos, irreprensibles y sin mancha. ¿En dónde? A sus ojos. Ahora usted puede regresar a Romanos. Cuando Dios nos redimió, esa nueva criatura se volvió santa y se va a manifestar en un cambio de conducta. La obediencia, escuche, lo voy a decir de otra manera, la obediencia es una certeza en la vida de una persona verdaderamente justificada. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber pecado ahí. Eso no quiere decir que no van a haber ocasiones en las que el pecado no parece dominar. Pero la obediencia va a estar ahí, aun si es oscurecida, inclusive en algunos puntos. Y entonces podemos decir, si una persona continúa en pecado no mitigado, continuo, habitual, persistente, deliberado, como él vivía antes de que supuestamente viniera Cristo, no importa lo que él piense, él no es cristiano. Entonces, el hecho mismo de la pregunta presentada en el versículo 15, es ridículo que alguien diga, bueno, entonces, si estamos bajo la gracia, entonces no estamos bajo la ley, entonces simplemente pequemos como locos. Usted muestra, al hacer una pregunta así, que usted ni siquiera es cristiano. Usted continúa siendo un esclavo al pecado. Primera de Juan dice que usted no podrá pertenecer a Dios, no puede. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son manifiestos. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. En otras palabras, si usted es cristiano, usted va a manifestar justicia, usted va a manifestar obediencia. ¿Acaso Pedro no dice lo mismo en 2 de Pedro 2:19? Mientras que prometen libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque aquello por lo que un hombre es vencido, de lo mismo es esclavizado. Es un gran principio. Aquello que lo domina usted es indicativo de quién es su amo. Y esa es la razón por la que decimos, muéstrenos usted a una persona que vive en una vida incesante de pecado y realmente no importa lo que dicen. Mateo Henry lo dijo de esta manera, y cito, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos preguntar a cuál de estos dos amos entregamos nuestra obediencia. Fin de la cita. Ahora regresemos a lo que dijimos la semana pasada, simplemente para que usted lo entienda. Si usted es un verdadero cristiano, usted puede pecar, pero el verdadero usted va a odiar ese pecado. Y usted va a estar donde Pablo estuvo en Romanos 7. Usted va a estar diciendo, las cosas que quiero hacer no las hago. Las cosas que no quiero hacer las hago. Oh, miserable de mí. Y entonces hay dos razones en este capítulo por las que un creyente no va a continuar en pecado bajo la gracia. Número 1, está unido a Cristo. Él ha muerto al pecado. El pecado no tiene poder sobre él. Número 2, él es esclavo de un nuevo amo. Y él va a obedecer al nuevo amo mediante una definición misma de su esclavitud. Ahora, habiendo visto al antagonista y la respuesta y la axioma en el versículo 16, los versículos 17 al 22 se convierten en el argumento en el que él desarrolla todo su pensamiento en base al axioma ahí. Y después, en el versículo 23, él finalmente cierra con lo que yo llamo un absoluto. No vamos a cubrir todo esto, pero permítame tan solo introducirle, presentarle el argumento en los versículos 17 al 22. Es simplemente algo maravilloso, maravilloso. Pablo ahora está explicando el principio del versículo 16, explicando el axioma, aplicándolo a la situación. Y él lo hace al presentar un contraste extendido entre estas dos esclavitudes, la esclavitud al pecado y la esclavitud a la justicia. Él simplemente las desarrolla. Él comienza con su posición y después su práctica y después su promesa. Él avanza a lo largo de las tres fases. ¿Cuándo comenzaron? ¿A dónde van? ¿Y en dónde terminan? Veamos la posición en primer lugar de estas dos esclavitudes, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora usted ve ambas ahí, ¿no es cierto? Por un lado, en el versículo 17, erais esclavos del pecado. En el versículo 18, se han convertido en esclavos de la justicia. Ahora, esos son los puntos iniciales que vamos a ver. Estas son palabras posicionales, y voy a explicarlas conforme avanzamos. Observe el versículo 17.
pero gracias a Dios. Y este es un comentario importante. Cuando usted está hablando de la salvación de alguien, usted tiene que agradecer ¿a quién? ¿A quién tiene que agradecer? ¡A Dios! Usted no vino a Cristo porque usted fue muy inteligente. Usted no vino a Cristo porque usted vio las opciones y dijo, esto es lo que quiero hacer. Usted no vino a Cristo porque alguien lo convenció intelectualmente por mucha información que es verdad. Usted no vino a Cristo por ninguna otra razón realmente fuera de que Dios lo trajo a usted. Eso es correcto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió ¿qué? No le trajere. Y usted siempre agradece a Dios por la salvación, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Solo Dios es el que puede romper la esclavitud al pecado. La salvación es de Dios y de nadie más. No hay salvación fuera de aquello que Dios ha dado. En Romanos 1:8, al principio de su epístola, Pablo dijo, doy gracias a mi Dios a través de Jesucristo por todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Le doy gracias a Dios por lo que ha pasado en su vida. Bueno, eso es básico. Y por cierto, usted va a encontrar ese concepto a lo largo del Nuevo Testamento entero. La transformación que nos lleva de la muerte a la vida, del pecado a Dios, es una que Dios lleva a cabo por sí mismo. Habiendo dicho eso, entonces, veamos el resto del contraste aquí. Él entonces dice que aunque erais esclavos del pecado, ese es un verbo en tiempo imperfecto que significa es un tiempo pasado de una realidad continua. En otras palabras, en tiempos pasados, ustedes continuamente en el pasado, continuamente eran un esclavo del pecado. Ahora esa es la condición natural de toda persona. La gente no quiere admitir eso. No les gusta oír eso. Expresado de una manera muy coherente con la manera en la que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas, lo que él está diciendo es, desde el comienzo, ustedes por naturaleza han sido pecadores, continuamente. Esa es su naturaleza. Esa es su condición natural. Forzados de manera involuntaria y un dominio áspero al nacer en el mundo. ¿Sabe usted de dónde obtuvo todo este pecado? ¿De dónde lo obtuvo? De su madre y su padre. Y así podemos regresar hasta Adán y Eva. Y entonces los hombres y las mujeres que nacen en este mundo, nacen en esta condición tremenda de esclavitud al pecado. En Romanos 3, de hecho, en cierta manera nos ayuda a ver lo que significa. En el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos a una se hicieron agrios, eso es lo que el verbo significa. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren para derramar sangre. Quebranto y destrucción hay en su camino. No conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esta es una descripción de la humanidad, esclavos al pecado. Los hombres no se dan cuenta de esto, usted lo sabe. Creen que son libres. Y usted inevitablemente le presenta a alguien el Evangelio y les habla de venir a Jesucristo y temen venir a Cristo porque tienen miedo de que es algún tipo de esclavitud. Piensan que tienen libertad. No tienen libertad en absoluto. No existe algo como la libertad para una persona no regenerada, en absoluto. Son esclavos. Pero él dice esto, erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón. Me encanta eso. ¿Qué dice eso? Bueno, no fue externo, ¿verdad? Cuando vinieron a Cristo no fue algo que hicieron por fuera. No fue algún bautismo de agua o alguna membresía de la iglesia, o firmar alguna tarjeta, o levantar su mano, caminar por un pasillo, o hacer algún tipo de rito religioso, o contar sus cuentas, o prender una vela, o lo que fuera. Tomar un peregrinaje. No fue nada externo. Fue algo interno de corazón. ¿Y qué es lo que pasó en su corazón? Obedecieron. Obedecieron. En otras palabras, escuche, aunque es la obra de Dios, usted no es transportado de manera pasiva de un amo a otro. Usted no es tomado de manera simplemente involuntaria y colocado en algún otro lugar. Y la gente que se mete en la doctrina de la soberanía de Dios con mucha frecuencia ve a la gente siendo salva sin que siquiera la gente lo sepa. Usted puede leer a teólogos que dicen que puede haber una persona redimida y ni siquiera lo sabe la persona porque ha sucedido. Dios ya lo hizo, Él simplemente no se lo ha anunciado todavía a usted. Tengo mucha dificultad con eso, porque usted nunca ve la salvación ocurriendo fuera del acto de compromiso con Cristo. En este contexto en particular, se habla de esto como obediencia, obediencia. Con gusto, con disposición, con un sentido de esclavitud al pecado, usted corrió para que Dios fuera su nuevo amo. ¿Y qué obedeció? ¿Alguna cosa espiritual, vaga, nebulosa? No. Y muchas personas dicen, no, yo creo en creer, creo. Y usted sabe, usted oye esto todo el tiempo de la gente. Oh, sí, soy creyente. ¿En qué crees? Oh, yo creo en Dios, yo creo. Bueno, hay más que eso. Dice en el versículo 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿No es eso bueno? No es cuestión de que, bueno, yo creo, si tú tan solo crees vas a estar bien. No. Usted cree esa forma de doctrina, ese cuerpo de verdad salvadora.
Forma es tupos. Tiene muchos usos. La manera en la que es presentada en este versículo es maravillosa. El griego debe expresar, han obedecido del corazón esa forma de doctrina en la que, escuche esto, a la que fueron entregados. No que fue entregada a ustedes, sino que ustedes fueron entregados a ella. Hombre, ese es un pensamiento tremendo. Permítame darle la idea. La palabra tupos aquí significa molde, un molde. Y supongamos que el molde está en la forma de un siervo. Cuando usted vino a este mundo, usted fue vaciado en un molde y salió después de que se enfrió el metal. Y usted fue levantado de ese molde y fue levantado y colocado en el mundo. Era un esclavo al pecado. Usted era una estatua de esclavo y su esclavitud era el pecado. Pero Dios debe ser agradecido y usted respondió al verdadero evangelio al obedecer a la forma a la cual usted fue vaciado. Es como si en la analogía de Pablo, cuando Dios lo vio a usted como un esclavo al pecado, por su gran gracia, Él lo derritió y lo redujo a los elementos básicos. Y mientras que usted estaba caliente y derretido, Él lo volvió a vaciar a usted en un nuevo molde. Este molde es la forma de doctrina a la cual usted fue entregado. Lo puede ver en 2 Timoteo 1:13, la forma de las sanas palabras. Esa palabra forma es usada 16 veces en el Nuevo Testamento. Hay forma en esto. Entonces aquí está usted. Usted ha sido derretido por convicción mediante la obra que inició el Espíritu Redentor y ahora ha sido vaciado de nuevo en un nuevo molde. Y cuando el metal se enfría y usted se haya endurecido y se ha levantado, usted tiene una nueva forma. ¿Cuál es su forma? Usted ha sido conformado al molde en el cual fue usted vaciado. ¿Y cuál es ese molde? Es la forma de doctrina. ¿Qué significa eso? Usted se ha conformado al patrón de la verdad, que es el Evangelio. Usted ahora es una estatua viva de la realidad del Evangelio. Es un gran pensamiento. Usted es nuevo, todo nuevo. La enseñanza, y piensen esto de esta manera, la enseñanza a la cual usted se somete cuando usted se convierte en cristiano, lo conforma a su imagen. Usted debe saber que ese es un gran pensamiento. ¿Alguna vez ha notado, y esto es verdad de todo en la vida, la gente vive como ellos aprenden a vivir? Es verdad. La gente vive como ellos aprenden a vivir. Usted viene a Grace Church por una cantidad considerable de tiempo y vamos a vaciarlo en nuestro molde. Realmente lo vamos a hacer. Y usted va a andar ahí rebotando como si fuera un pequeño Grace. Así es, así sucede. Y está bien porque Jesús dice, el discípulo se convertirá en su maestro. Eso está bien. Digo, después de todo, viene de cierta familia y lleva la imagen de esa familia. Usted ha sido vaciado en ese molde, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que dice en Romanos 12:2, cuando dice, no dejen que el mundo los coloque en su molde. Usted ha sido derramado en un molde de la forma de sana enseñanza acerca del Evangelio, y usted ha sido enfriado ahí, y usted ha sido sacado, y usted es una realidad viva. Usted ahora es una estatua de esclavo de nuevo, pero ahora es un esclavo de Dios. Y solo Dios podía derretir esa persona de antes y derramar, vaciar esos ingredientes de nuevo en un nuevo molde y formar esa nueva persona. Aquel que antes estaba sellado con enseñanza falsa, ahora es sellado con la imagen de la verdadera doctrina de Dios. Esto es tan bueno. Y permítame profundizar. Usted tiene que encajar en el molde. Usted no se convierte en un cristiano simplemente al flotar por todos lados y creer lo que usted quiere. Comí el otro día cuando hablé en la comida de los hombres de negocios del Evangelio. Y después, cuando terminó, un hombre se me acercó y me dijo, he estado en este grupo por mucho tiempo, y dijo, te voy a decir cómo creo que usted llega a Dios. Y yo le dije, muy bien, dígame. Él dijo, bueno, como puede ver, hay muchos peldaños. Y esto es lo que dijo, exactamente lo que dijo. Y allá arriba está esta puerta, y detrás de esta puerta está este hombre llamado Jesús, y él dice, lo que usted debe realmente hacer es tratar de subir por las escaleras, pasar por la puerta, y que un hombre como el hombre Jesús te deje entrar. Y él dice, cuando vas camino arriba por las escaleras, tienes a todos estos predicadores y movimientos que te están gritando, pero tú tienes que seguir subiendo por las escaleras. Y yo lo llamo la escalera de la esperanza. Así creo que es. Yo le dije, Señor, qué amable, usted no es cristiano y su escalera no tiene esperanza. Usted necesita depender de Jesucristo. Usted ni siquiera entiende lo que significa ser salvo. Como puede ver, usted no puede inventar su propio molde. ¿Entiende eso? Hay cierta forma de doctrina. La enseñanza del Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, confiese sus pecados, afirme su señorío, su muerte, su resurrección. Ahí está un contenido del Evangelio. Ahí hay una forma. Y si usted va a salir a la imagen del siervo de Dios y va a llevar su sello, tiene que ser derramado en su molde. ¿Entiende eso? Esto es lo que me molesta acerca de esto que llaman la iglesia local. Hay una aquí adelante en la calle. Y el título del libro principal escrito por Witness Lee, quien encabezó ese movimiento, es Cristo versus Doctrina. Y el libro está lleno de su doctrina porque no puede decir nada en términos de enseñar que no sea doctrina, porque la doctrina significa enseñanza.
pero están tratando de presentar la idea de que Cristo está en contra de la enseñanza formal. No es verdad. Por favor, ¿alguna vez han leído la epístola de los Romanos? Prácticamente usted necesita un doctorado en filosofía para estudiarlo. Es tan profundo en su contenido teológico. Entonces, esta es la afirmación de nuestra posición. Cuando usted vino a Cristo, usted fue derretido y vaciado en un nuevo molde. Y usted ha salido como una nueva estatua, una nueva imagen. Y usted lleva la marca de un siervo de Dios. ¿No es eso maravilloso? Porque usted obedeció cuando el llamado del Evangelio alcanzó su corazón. Es necio tratar de pelear contra la doctrina. Por cierto, la palabra obedecido ahí, simplemente no puedo resistir esto. Y creo que vamos a detenernos en este punto, pero no puedo resistirme. Todavía no se salga de sintonía. No debería decir eso, pero la palabra obedecido simplemente parece impactarme con tanta fuerza. Simplemente en caso de que no lo haya notado, esta es la cuarta vez que lo hemos leído en 3 versículos. Es correcto. Obedecer, 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 obedecer. Como puede ver, ese es el concepto clave. La obediencia de la fe. Eso es obedecer el Evangelio, la obediencia de vida. Ese es un cristiano respondiendo a la palabra de Dios. Creer en Jesucristo es el acto inicial de obediencia y después se convierte en una vida de obediencia, 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 obediencia. Nunca obtenemos nuestra independencia. ¿Me escucha? Nunca. Nunca llegamos al punto como nuestros hijos cuando salen de la casa y deciden qué hacer. Siempre estamos bajo el amo. Siempre estamos bajo el Señor y siempre debemos obedecer. Y quiero decirle que de manera inherente en ese concepto, en la médula, en el corazón del significado de la doctrina de la salvación, un cristiano es caracterizado por alguien que hace ¿qué? Obedece. Y si usted no obedece, no puede ser cristiano, sin importar lo que diga. La obediencia es la expresión de la fe. La obediencia dice, yo creo en Dios, creo su palabra, voy a actuar en base a ella. Y toda la verdadera justificación produce obediencia. Y entre más tiempo vivimos con Cristo, nos debemos volver más obedientes. Tito 2 ha leído esto recientemente, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. ¿Y qué hizo cuando vino a nosotros? Bueno, enseñándonos a negar la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este tiempo presente. Eso es lo que hizo. Versículo 14 dice, Jesucristo se entregó a sí mismo para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. ¿No es eso bueno? Fuimos salvados para buenas obras, fuimos salvados para purificación, es muy simple. Pedro dice esto, él lo dice en 1 Pedro 1:22, viendo que habéis purificado vuestras almas en obediencia a la verdad. Eso es tan bueno. Como puede ver, cuando usted vino a Jesucristo, purificó su alma. Se volvió una nueva criatura y una vida de obediencia es el resultado. Este nuevo molde significa un nuevo amo. Y él lo dice en el versículo 18, y libertados del pecado. ¡Qué gran pensamiento! O no libre de pecar. Hacemos eso de vez en cuando, no libre de la tentación, sino libre del dominio y la tiranía del pecado, cuando no podemos hacer nada más que pecar. Dice usted, ¿quieres decir antes de que fueras cristiano todo lo que haces es pecar? Es correcto. Todo lo que usted hace es pecar. Aún sus buenas obras están dentro de la categoría del pecado, porque no son para la gloria de Dios. Y cuando los hombres hacen buenas obras simplemente para que sean buenos hombres, eso es orgullo y eso es pecado. Lo que me sorprende es cuánto los hombres aman su esclavitud. ¿Ha notado eso? Ni siquiera saben que son esclavos al pecado. Les encanta. Los hombres aman las tinieblas más que la luz. Pero ustedes han sido liberados de eso y se han vuelto siervos de la justicia. Y esa es una alteración creativa. No solo es una responsabilidad ética. Ahora somos libres. Ahora escúcheme con atención. Voy a cerrar con este pensamiento. Somos libres por primera vez en nuestra vida. Un pecador no está libre. Lo único que puede hacer es que pecar. ¿Quién es la única persona que tiene una alternativa? Un cristiano. Entonces, por primera vez en su vida, es libre. No libre para hacer lo que está mal. Oh, no, no, no. Usted ha hecho eso por mucho tiempo. Por primera vez en su vida, usted tiene libertad para hacer ¿qué? Lo correcto. Esa es libertad cristiana. Y la gente que anda por todos lados diciendo que la libertad cristiana me da la libertad de hacer lo que está mal, no entiende la libertad cristiana. La libertad cristiana, la liberación del alma, está por primera vez en mi vida y puedo hacer lo correcto. Es un pensamiento maravilloso. Bueno, ahí vemos el inicio, la posición, la diferencia entre el siervo del pecado y el siervo de la justicia. Uno no tiene libertad. Uno tiene libertad para hacer lo correcto. Ahora vamos a continuar a partir de ahí la próxima vez para ver el progreso de estas vidas y la promesa. Una termina en la muerte y una en la vida. Oremos. Señor, gracias por nuestro tiempo de enseñanza en esta noche y muchas gracias, Padre, por tu gracia para con estas queridas personas al salvarlas. Gracias por el hambre que tienen en sus corazones por la palabra. Sabemos que esto no es entretenimiento y sabemos que es agotador y el cuerpo se cansa y la mente también algunas veces. Y Padre,
Simplemente te doy gracias por su apoyo amoroso, por su hambre, por tu palabra, que los hace apartar el tiempo y preparar el corazón y la mente para recibir las cosas profundas de Dios. Y, oh Padre, bendícelos. Llena su copa con el agua por la cual tienen sed. Llena su estómago espiritual del alimento por el que tienen hambre. Gracias porque estamos libres del pecado por primera vez, libres para hacer lo correcto, libres para hacer tu voluntad, porque hay un nuevo principio de vida en nosotros que hace la justicia. Gracias, Padre, porque no solo nos salvaste y lo escribiste en un libro, sino que nos cambiaste para que pudiéramos disfrutar la realidad de esa salvación en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y todo esto nos causa agradecerte por Cristo, nuestro Redentor. Oramos en Romanos capítulo 6. Y abramos nuestras Biblias de regreso en ese capítulo y veamos si podemos terminar nuestro estudio de este gran capítulo, por lo menos para esta serie. Y esperamos que en el futuro podamos estudiarlo de manera personal durante muchos años. Ahora estamos viendo Romanos 6, versículos 15 al 23. Permítame leérselos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los primeros 3 capítulos de la epístola de Pablo a los Romanos, él presentó la pecaminosidad total del pecado. Él pintó un retrato que es horrendo, dicho de una manera suave. Y los hombres deben entender su pecado, deben entender la pecaminosidad del pecado. De otra manera, nunca podrán entender la gracia perdonadora de Dios. Ahora, cuando uno se convierte en cristiano, el poder del pecado es quebrantado. La tiranía del pecado se acaba. Y hemos estado viendo eso aquí en el 6º capítulo de Romanos. Cuando Pablo presenta la gran doctrina de la justificación por la fe en los capítulos 3 y 4, él entonces se lanza a una explicación de sus resultados en los capítulos 5, 6, 7 y 8. Uno de esos resultados es el quebrantamiento del poder del pecado, el quebrantamiento de la tiranía del pecado, el quebrantamiento de la esclavitud al pecado. Cuando usted se convierte en cristiano, la esclavitud al pecado es quebrantada, y esa es la razón por la que vemos 2 veces en este pasaje la afirmación libres del pecado, libre del pecado. Las buenas noticias ahí en el versículo 18 y ahí en el versículo 22 es que hemos sido liberados del pecado. Ahora, la única manera en la que eso tenga algún significado para nosotros es saber lo que significaba ser un esclavo al pecado, de lo cual él habló en el versículo 17 y de nuevo en el versículo 20. Permítame tan solo recordarle, el pecado, claro, es el poder más devastador, más debilitador, más degenerador que jamás entró en la vida humana, mata a toda persona y en últimas, fuera de la gracia que interviene por parte de Dios, enviará a todos a un infierno eterno. La Biblia lo llama el anatema. Josué 7:13. Es comparado en las Escrituras a veneno de serpientes y al hedor de la muerte. Es definido para nosotros en 1 Juan 3:4 como transgresión de la ley de Dios. Ahora, las Escrituras caracterizan al pecado en muchas maneras. Y no quiero regresar a cubrir algo de lo que hemos ya visto, pero solo como un recordatorio. Permítame recordarle unas cuantas de las maneras en las que la Biblia describe al pecado. En primer lugar, dice que el pecado contamina el alma. Podría verlo de esta manera. Es al alma lo que el enmohecimiento es al oro. Es al alma lo que las cicatrices son un rostro hermoso. Es al alma lo que una mancha es a la seda. Lo que el smog
es a un cielo hermoso, es una contaminación, hace que el alma esté negra de culpabilidad. Es una prenda de ropa con sangre en Isaías 30. Son llagas de una plaga mortal en 1 de Reyes capítulo 8. Son trapos de inmundicia en Zacarías capítulo 3. E inclusive Dios, según Zacarías 11:8, aborrece al pecador. Pablo lo llama en 2 de Corintios 7:1 inmundicia de carne y espíritu. Entonces, el pecado contamina. En segundo lugar, la Biblia nos dice que el pecado es rebelión. Pisa la palabra de Dios, se rebela contra la ley de Dios. El pecado es, como un hombre lo dijo, aquel que le gustaría matar a Dios. Si pudiera hacerlo, el pecado eliminaría a Dios. Dios cesaría de existir si el pecador tuviera la opción de matar a Dios. En tercer lugar, el pecado es ingratitud. Romanos 1 dice, ni fueron agradecidos. Como Absalón, quien como el hijo de David, su padre el rey, lo había besado y lo había llevado a su corazón, después salió y planeó traicionar a su propio padre. Habiendo sido el destinatario de todos los tesoros de su padre, él entonces se convirtió en un traidor. Así también el pecador disfruta de la bondad de Dios, disfruta de los tesoros de Dios, disfruta de las bendiciones de Dios en el mundo que lo rodea, y después traiciona a Dios al servir a Satanás, el archienemigo de Dios. El pecador entonces vive abusando de todos los regalos de Dios. En cuarto lugar, la Biblia dice que el pecado es incurable. Jeremías 13:23 dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? También vosotros podéis hacer bien estando acostumbrados a hacer mal. En otras palabras, no tienen más posibilidades de cambiar su naturaleza de lo que un leopardo puede cambiar sus manchas, un etíope su piel. Pablo le escribió a Tito en el capítulo 1:15 y dice, su conciencia, esta es la parte interna de ellos, aquello que motiva aún su conducta correcta está contaminada. Juan Flavel dijo hace años atrás, y cito, todas las lágrimas de un pecador penitente deben ser derramadas en una cantidad como hay gotas de agua, debido a que la creación no puede lavar el pecado. El fuego eterno en el infierno no puede purificar la conciencia ardiente del menor de los pecados. Fin de la cita. El pecado es devastador de manera total, destruye de manera absoluta, es tan incurable que inclusive la eternidad en el infierno no lo puede quitar. La Biblia también dice que el pecado es odiado por Dios. En Jeremías 44, Dios dice, oh, no hagáis esto abominable que odio. El pecado también domina, se cuelga, como la oscuridad se cuelga de la noche, domina la mente, dice en Romanos 1:21, domina la voluntad, dice en Jeremías 44:15-17, domina los deseos, los afectos, dice en Juan 3:19-21. Y después, el pecado trae el control satánico. Efesios 2 dice que un pecador camina según el príncipe de la potestad del aire. Él es un hijo de desobediencia. Jesús dijo en Juan 8:44, un hijo del diablo mismo. Y después el pecado trae miseria a la vida. En Job 5:7 dice que el hombre nace a los problemas, así como las chispas vuelan al aire. En Romanos 8 dice que la criatura está sujeta a vaciedad, inutilidad, quita el honor del hombre, quita su paz, quita el significado de su vida. Después, finalmente, el pecado condena al alma al infierno. Apocalipsis 20 habla de todos aquellos que no conocen a Dios y a Cristo siendo arrojados en el lago de fuego. Ahora, todo eso es simplemente para recordarle lo que significa ser un esclavo al pecado, una existencia horrenda. Sin embargo, es la realidad de toda criatura que viene al mundo debido a la maldición, como vimos en el 4º capítulo, más bien en el 3er capítulo, en Adán. Ahora, cuando usted entiende el pecado y su pecaminosidad, entonces usted valora lo que significa ser liberado del pecado. Y qué gloriosa liberación es esa. Y ese es el mensaje de Pablo en los versículos 15-23. Y no quiero regresar y repasar todo lo que hemos visto en el capítulo 6, pero necesita conocer el capítulo entero. Entonces, si no ha estado aquí, escuche esos sermones y estudie la palabra de Dios a lo largo de este capítulo maravilloso. Simplemente recuerde esto. Y la discusión de Pablo es motivada por una pregunta antagonista. En el versículo 15 dijimos que esta era la pregunta del antagonista. Pablo ha oído esta pregunta antes. Él está predicando la gracia y entonces alguien de manera inevitable viene y dice, oh, la gracia. En otras palabras, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Eso es correcto? Estamos libres ahora, estamos bajo la gracia. Dios perdona nuestro pecado, entonces simplemente podemos salir y pecar todo lo que queramos. Y siempre ha sido la crítica del antagonista del mensaje de la gracia, que la gracia lleva a la impiedad, la gracia lleva al antinomianismo, la gracia lleva a la libertad sin restricciones, la gracia lleva al abuso. Y entonces la gente dice, no solo puedes predicar gracia, no puedes quitarle las restricciones a la gente, tienes que predicar la ley y las reglas y demás. Y entonces la pregunta viene, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
La gente que está bajo la gracia simplemente se entrega a su pecado y la respuesta es no, 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 de ninguna manera. Y ese es el segundo punto, la respuesta. Y la respuesta de Pablo es no, absolutamente no. La gracia no es una justificación para pecar. La gracia nunca transforma a alguien en un pecador que se entrega a su pecado. Es realmente lo opuesto. Y eso nos lleva al axioma del versículo 16. Y aquí hay un principio autoevidente. Es simplemente un principio muy elemental. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y puede detenerse ahí por un momento. Todo lo que está diciendo es, mire, si usted se ha entregado como un siervo a Dios en Cristo, entonces la definición misma de ese servicio es que usted ha venido a obedecerlo a Él, no a desobedecerlo. Usted no se entregó de manera voluntaria a Cristo para desobedecer, usted se entregó de manera voluntaria a Él para obedecer. Entonces tenemos un nuevo amo y es evidente en sí mismo en ese axioma y ese principio obvio, que cuando usted se entregó a sí mismo a Cristo, se volvió obediente para la justicia, versículo 16. Ahora, sea que usted se entrega a sí mismo al pecado en su vida antigua, lo cual resultó en muerte, o sea que se entregó a sí mismo a la obediencia, lo cual resulta en justicia, es un hecho evidente en sí mismo que cuando usted se entrega a sí mismo como esclavo a alguien, usted se compromete con obedecer. Entonces, cuando usted se convirtió en cristiano, usted no se está comprometiendo a una vida de desobediencia, se está comprometiendo a sí mismo a una vida de obediencia. Eso es básico para la definición misma de los términos. Entonces, ya no, según el versículo 16, nuestro amo es el pecado, nuestro nuevo amo es la obediencia. Y estamos sujetos al Señor quien produce en nosotros la obediencia para la justicia. Ahora escuche de nuevo algo que dije la semana pasada y quiero reenfatizarlo. No solo esta es una obligación ética, es un milagro creador. En otras palabras, cuando usted se convirtió en cristiano, usted no solo tiene la obligación de obedecer, usted ha sido creado para ser una persona obediente. Entonces no solo es un deber, que es un imperativo, es un hecho. Un cristiano se caracteriza por la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y la pregunta entonces surge en el Nuevo Testamento. Si usted no hace eso, entonces no importa lo que diga, usted no lo conoce. Porque cuando usted viene a Cristo, usted está afirmando su identificación con el nuevo amo, y usted es una nueva criatura, y se vuelve en alguien que obedece. Entonces no es una obligación ética, es un milagro creador. Usted no solo debe obedecer, usted obedecerá, es una condición, un estado. Ahora, si estuvimos bajo la esclavitud al pecado antes de que venimos a Cristo, ahora estamos bajo la esclavitud a la obediencia. La gracia entonces nos da un nuevo amo. Ahora, para ayudarnos a entender esto, pasamos al axioma del versículo 16, ahora al argumento de los versículos 17 al 22. Entramos a esto un poco la última vez. Veamos si podemos cubrirlo. Aquí está su argumento. Así es como él explica lo que él explicó en el versículo 16. Es un contraste extenso entre dos esclavitudes. Usted o es un esclavo al pecado o es un esclavo a Dios. O usted es desobediente a Dios o es obediente. O usted hace lo que el pecado le dice o usted hace lo que Dios le dice. Y vamos a expandir esto conforme avanzamos. Pero veamos en primer lugar la posición. El contraste fluye de la posición a la práctica a la promesa. Observe la posición de las dos personas. Ese es su estado. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que hay básicamente dos posiciones. O usted es un esclavo al pecado o es un esclavo a la justicia. Esa es la posición, solo hay dos familias. Toda persona está en una de estas dos familias. Es la marca de su vida que usted obedece al pecado o la marca de su vida es que usted obedece a la justicia. Esto es identidad. Observe de nuevo el versículo 17, lo que vimos la última vez. Usted ha sido vaciado en un molde. Esa forma de enseñanza forma haciendo la idea de un molde. Cuando usted se convirtió en cristiano, su viejo hombre fue derretido y usted fue vaciado de nuevo en un nuevo molde, el molde que está constituido por las doctrinas del Evangelio. Y entonces usted fue vaciado en un molde del Evangelio y usted salió como una nueva criatura. Y su estilo de vida ahora manifestará ese milagro creado, y usted entonces ya no responderá como uno que está bajo el señorío de Satanás, sino que responderá como uno que está bajo el señorío de Dios. Eso es lo que significa en Efesios 2:10, cuando dice que usted fue creado para buenas obras. Usted ha sido vaciado en un nuevo molde. Lo antiguo es derretido, ya no está, usted ha sido recreado. Ahora, eso no significa que admiramos la justicia, no significa que deseamos la justicia, no significa que estamos intentando ser justos, no significa que estamos tratando de practicar la justicia en nuestra vida diaria. Significa que hemos sido colocados bajo el poder, el control y la influencia de la justicia. Hemos sido transformados. Y usted tiene que entender esto. La gente se confunde mucho en este pasaje si no lo entiende. En el pasado usted era el
súbdito, usted era gobernado, usted era controlado por el pecado. Y ahora usted es gobernado, controlado por la justicia. Dios implanta en nosotros la simiente incorruptible de justicia, se vuelve nuestro amo. Y 1 Juan 3, 9 y 10 dice que ya no podemos seguir pecando como pecábamos, y entonces la pregunta es torpe. ¿Perseveraremos en el pecado porque estamos bajo la gracia? Claro que no. Claro que no. El hecho de que estamos bajo la gracia hace un lado eso inclusive como posibilidad. Va a haber un rompimiento en nuestro pecado. Gracias a Dios por nuestra familia, porque cuando entramos a la familia de la obediencia y la justicia, la familia del Señor, fuimos liberados de la tiranía del pecado. Eso es muy importante porque lo que significa eso a nivel práctico es que usted no tiene que pecar. Eso es lo que significa. El pecado ya no es su amo, ¿entendió eso? Usted ya no tiene que pecar. Y eso es lo que hace tan torpe que pequemos. No tenemos que hacer eso. Ahora, antes de que usted era cristiano, usted tenía que pecar porque el pecado era su amo y no tenía otra opción. Y entonces, lo único que hacía, inclusive en el mejor de los casos, eran trapos de inmundicia. Usted solo pecaba. Inclusive, cuando usted hacía una obra buena, tenía un mal motivo porque no era para glorificar a Dios, era probablemente para sentirse mejor acerca de usted mismo o conformarse a algún estándar ético. Y cualquier cosa que queda corta de la gloria de Dios es un pecado. Y entonces, era pecado. Cuando usted se volvió cristiano, ya el pecado no tenía tiranía sobre usted, como hemos estado viendo. Es un gran pensamiento. Ahora somos esclavos de Dios. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora somos llamados a la obediencia. ¿Y vamos a continuar en el pecado y la impiedad? Es ridículo. Escuche esto. Antes de que usted fuera cristiano, usted no era libre. La gente dice, no quiero ceder mi libertad. No me voy a volver cristiano y voy a ser restringido y todo eso. Usted no era libre. Usted era un esclavo absoluto al pecado. Era lo único que hacía. La gente cree que es libre. No es libre. Eso no es libertad. Cuando usted se volvió cristiano, usted se volvió libre. Usted fue libre por primera vez en su vida. No libre para hacer lo malo, pero libre para hacer ¿qué? Lo correcto por primera vez, ¿lo entiende? Escribe eso en algún lugar. Eso es muy importante, muy básico. Cuando usted se volvió cristiano, usted dice, tengo libertad en Cristo, ahora puedo hacer lo que quiero. No. Usted ahora no tiene libertad para pecar. Usted por primera vez tiene libertad en su vida para hacer lo que es correcto, y esa es una libertad agradable. Lo que significa es que antes de que era salvo, usted no tenía alternativa, ahora tiene alternativa. Y debido a que el pecado no es su amo, usted puede escoger lo que es correcto. ¿No es eso maravilloso? Entonces los cristianos no son personas que tienen libertad para hacer lo malo. Son personas que están libres por primera vez para hacer lo correcto. Ahora, eso le da una perspectiva diferente de la libertad cristiana. La gente dice, usted sabe, ahora que usted es cristiano, está bajo la gracia, no tenemos que preocuparnos por esto y no tenemos que preocuparnos por aquello, podemos hacer esto. Ese no es el punto. De hecho, si usted vive así, dudo si usted está bajo la gracia. La gran libertad de ser un cristiano es la libertad de hacer lo correcto por primera vez. Entonces, dos esclavitudes, si vimos su posición. Una comienza en el nacimiento y una comienza en el nuevo nacimiento. Y ¿está usted bajo la esclavitud al pecado o está bajo la esclavitud a la justicia? Y si usted es cristiano, usted ha sido liberado del pecado, ya no le pertenece a ese amo antiguo. La justicia es su amo, la obediencia es su amo, el Señor es su amo, y usted ha sido recreado para obedecer y también tiene la obligación de obedecer a nivel ético. Usted puede obedecer y debe hacerlo. Ahora veamos de la posición a la práctica en el versículo 19. Y este es un comienzo interesante. Él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esa es una afirmación muy interesante. Él dice, quiero que entiendan que estoy usando una analogía aquí acerca de amos y esclavos para acomodarme a su debilidad humana. En otras palabras, es difícil expresar información sobrenatural, eterna y comprensible y poderla comprender en estas pequeñas cabezas limitadas. Y Pablo dice, voy a tratar de acomodarme a ustedes lo mejor que puedo. Entonces estoy hablando como humano. En otras palabras, estoy reduciéndolo a una analogía humana de un esclavo y amo para que pueda acomodarme a la debilidad de su naturaleza humana. Y creo que es importante que Pablo diga eso, porque en cualquier analogía que usted encuentre, siempre hay un punto de quiebre en una analogía humana, ¿no es cierto? Y algunas personas van a estar escuchando este asunto de amo, esclavo, y van a tratar de seguir esa analogía a su última expresión, y en cierta manera se van a confundir, y entonces él dice, miren, este es simplemente un ajuste que es necesario debido a nuestro estado caído. Simplemente estamos tratando de entenderlo de la mejor manera que podamos. Y simplemente como una nota, él dice, hablo de esta manera debido a vuestra humana debilidad. Ahora, esa es una palabra muy importante. Vamos a verla de nuevo conforme avanzamos a lo largo de Romanos. Es una palabra clave. Significa nuestra mortalidad. Es un término paralelo al término que vimos ahí en el versículo 12. Su cuerpo mortal.
Y ahí es donde el pecado encuentra su plataforma de ataque. Y entonces él dice, es debido a su mortalidad, a su cuerpo de pecado, a su humanidad, donde el pecado reside. No el nuevo usted, el usted santificado del que hablamos. No el usted resucitado, caminando en vida nueva. No la creación apropiada, apta para la eternidad, sino el pecado que está en su cuerpo mortal. Esa es su debilidad humana, esa es su carne. La carne es la facultad del hombre influenciada por el pecado. Y aunque somos cristianos, mientras que poseemos esta naturaleza humana, mientras que estemos encerrados en estos cuerpos que están caídos, vamos a tener una lucha con el pecado. No pecado en la nueva criatura, sino pecado en la carne, la cual envuelve a la nueva criatura hasta que seamos glorificados. Y vimos eso antes en nuestro estudio. Y somos débiles en nuestro entendimiento, somos débiles debido a nuestro estado caído. Y entonces Pablo se está acomodando a nosotros con una analogía humana. Ahora él avanza en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esta es una gran verdad. Ahora él ya no está hablando de nuestra posición, él está hablando de nuestra práctica. Él ya ha dicho que tenemos un nuevo amo, versículo 18. Hemos sido liberados del pecado y nos hemos convertido siervos de la justicia. Esa es nuestra posición. Somos los siervos de la justicia, respondemos a la justicia, respondemos a la obediencia, respondemos a Dios. Y ahora, de manera interesante, él dice en el versículo 19, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, él dice, este es usted en el versículo 18. Y ahora en el versículo 19 él dice, ahora actúe como tal, que su práctica se alinee con su posición. Él no está hablando de naturaleza, la naturaleza de un individuo en el versículo 19. Él estaba hablando de eso en los versículos 17 y 18. Usted por naturaleza o era un siervo al pecado o por la nueva naturaleza es un siervo de Dios. Pero él ahora está hablando de su estilo de vida y él está diciendo su estilo de vida debe acomodarse a su naturaleza. Ahora que usted no tiene que ser un esclavo al pecado, ahora que usted es un siervo de la justicia, actúe como tal. Y claro, la carne quiere meterse en el camino y descubriremos más adelante cuando llegamos al capítulo 8 cómo enfrenta la carne. Pero básicamente Pablo dice, mátela. Y descubriremos cómo matar la carne cuando lleguemos al capítulo 8. Pero él está diciendo aquí, debido a que no tienen que pecar, no pequen. La ilustración es muy clara. En primer lugar, como presentaron sus miembros a la inmundicia y a la iniquidad. En el pasado eso describe a la primera familia, la familia de aquellos que están en pecado posicionalmente. Su práctica es ceder de manera continua a sus miembros. De nuevo, tiene que ver con sus facultades físicas, su humanidad al pecado. Ese era su estilo de vida. Eso es lo único que pueden hacer. Presentan sus miembros como esclavos a la impiedad, a la inmundicia. Eso es básico, esa es la vida para ellos. La palabra miembros, de nuevo recuerde, significa partes corporales, la carne, el cuerpo mortal. Como puede ver, la persona en el estado de pecado no tiene alternativa. Él tiene que presentar. Esa palabra significa presentar o ofrecer. Él entrega su cuerpo al pecado. Inclusive usa la palabra inmundicia. Esa es la palabra de contaminación interna. Y después usa la palabra iniquidad. Esa es la palabra de impiedad externa. Entonces él dice, antes de que se volvieran cristianos, cuando estaban en la familia del pecado, estaban contaminados por dentro y eran malos por fuera. De manera continua, se presentaban a sí mismos a eso, cedían a eso interna y externamente. No hay alternativa involucrada, no había opción de manera absoluta. El cuerpo del pecado, en una persona no regenerada, escucha ahora, está en armonía total con la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es pecado, y el cuerpo del hombre es pecaminoso. Entonces su naturaleza y su cuerpo están en armonía total. Su alma y su cuerpo están en acuerdo total, sirviendo al pecado como su amo, y entonces él simplemente peca, haciendo maldad de manera continua. Ahora observe la progresión. Usted cede sus partes corporales, siervos al pecado, a la iniquidad, a la inmundicia, y después dice a la iniquidad. Muy interesante. Adivine a qué lleva el pecado. ¿A qué? Al pecado, más pecado. El pecado engendra pecado. Es cáncer, se reproduce a sí mismo, es un amo cruel. Oscar Wilde, el gran escritor, mente brillante, un hombre muy estimado, de manera secreta estaba involucrado en relaciones homosexuales y otras conductas desviadas, y fue descubierto. Y él escribió, olvidé que lo que un hombre es en secreto, algún día él lo gritará en alta voz desde el techo de la casa. El pecado engendra pecado. Es descubierto. No hay manera de detenerlo. Siempre pienso en Sinclair Lewis, quien fue uno de los hombres más prominentes del mundo literario. Y él quería burlarse del cristianismo, y entonces escribió Elmer Gantry. Y Elmer Gantry fue un ataque contra los predicadores cristianos y el evangelismo, presentando un personaje
de un predicador que golpeaba la Biblia y predicaba a Jesús y era un alcohólico, fornicario y ladrón, todo malo. El mundo literario exaltó a Sinclair Lewis y pocas personas sabían que él murió como alcohólico en una clínica de tercer nivel en algún lugar afuera de la ciudad de Roma, totalmente devastado. Usted no se sale con la suya con el pecado, simplemente se engendra a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo. Ustedes solían estar bajo pecado, y conforme su posición estaba bajo la esclavitud al pecado, su práctica estaba ahí también, y el pecado engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, y como veremos en un momento, hay un fin definitivo. Pero él dice esto: ahora han sido transferidos a un nuevo amo. E hicieron eso en el pasado. Regresa al versículo 19. Ahora presenten, ofrezcan, cedan sus partes corporales como siervos a la justicia, lo cual produce ¿qué? Santidad. Como sus miembros estaban 100% entregados al pecado antes de Cristo, ahora deben estar entregados al 100% a la justicia desde Cristo. Ahora recuerde, la nueva criatura en el alma no tiene pecado. No soy yo, es el pecado que está en mí, en mi humanidad. Las partes corporales, nuestra mortalidad, nuestro estado caído, nuestra naturaleza humana corrupta debe ser presentada. Y como dije antes, por primera vez tenemos una alternativa. Esa es nuestra libertad. Y entonces llegamos al capítulo 12 de Romanos como una probada y oímos estas palabras conocidas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos. ¿Dónde está el problema? Es el cuerpo, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que Él no dice presenten su alma. Su alma es una nueva creación. Él no dice presenten su hombre interior. Eso ha sido transformado. Presenten su ¿qué? Su cuerpo. Porque allí es donde el campo de batalla se encuentra, en su estado caído, en su humanidad. Y esa es la razón por la que Pablo también le dice a los corintios: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Realmente tiene que controlarlo. Lea 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vea cómo el cuerpo tiende a arrastrarnos a la maldad. Y entonces él dice: ustedes se presentaron a sí mismos de esa manera, ahora presenten sus partes corporales como esclavos a la justicia. Ustedes harán esto porque ustedes son nuevos, pero háganlo siempre porque pueden. ¿Entiende eso? Lo hará, pero hágalo todo el tiempo. Lo va a hacer en algún momento. Lo hará porque es nuevo, pero hágalo todo el tiempo. En otras palabras, escucha ahora con atención. Cuando usted vino a la salvación en Jesucristo, la gracia de Dios no le fue dada a usted para permitirle pecar y salirse con la suya, sino para que usted nunca tuviera que pecar. ¿Entiende eso? Es una gran diferencia. No creo que muchas personas entienden eso. Entonces, la idea entera de ser un cristiano no es impunidad del pecado. La idea entera de ser un cristiano es que usted no nada más peca. Usted dice: espera un momento, ¿podemos hacer eso? Desde el punto de vista técnico, sí. Desde el punto de vista práctico, no. Porque nuestro estado caído se mete en el proceso. Pero queremos hacerlo más y más. Y observe la progresión aquí. Presentéis vuestros miembros a la justicia. ¿Para qué? Santidad. Justicia significa hacer lo correcto. Justicia es hacer lo correcto. Santidad es un estado de perfección. Así como la iniquidad lleva a la iniquidad, hacer lo correcto lleva a la perfección espiritual, al término espiritual, a ser totalmente separado del pecado. Eso es lo que la santidad significa. Martin Lloyd-Jones, quien con tanta frecuencia captura los pensamientos de una manera tan vívida, dice esto, y cito: conforme usted continúa viviendo la vida justa y practicándola con toda su fuerza y energía, y todo su tiempo y todo lo demás, usted descubrirá que el proceso que se llevó a cabo antes, en el cual iba de mal en peor y se volvió más y más vil, es totalmente revertido. Se va a volver más y más limpio, y más puro, y más santo, y más conformado a la imagen del Hijo de Dios. Fin de la cita. Ahora, ¿ve usted cuál es la diferencia, verdad? Esa es la diferencia de lo que produce esa nueva naturaleza en contraste a lo que produce la antigua naturaleza. Esa es la diferencia en la segunda mitad de Romanos 6, al estar bajo el amo, el Señor, bajo el amo, el pecado. Entonces progresamos a pureza más y más grande, a santidad mayor y más grande, conforme los pecadores van hacia abajo, 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 abajo. Permítame añadir un comentario al margen. Nadie está totalmente detenido. Y los cristianos que escogen pecar, entendiendo de manera equivocada la gracia o porque se entregan a la carne, notarán que va a producir en ellos el mismo principio que está operando en un incrédulo. El pecado va a llevar a pecado, 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 pecado. Entonces, cada esclavitud es una esclavitud que se desarrolla. Ninguna de las dos se detiene por completo. Cuando Israel estuvo en Egipto, tomando una analogía, Dios le dio a Faraón un mandato. La mayoría de la gente conoce el mandato. Deja que ir a mi pueblo. ¿Usted conoce el resto de eso? Eso no fue todo. Escuche lo que Dios dijo. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Usted no entiende el mandamiento si usted no entiende esa parte.
deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Nadie jamás fue librado de la esclavitud para hacer lo que querían. Cuando fuimos liberados de la esclavitud, fuimos liberados para hacer lo que Dios quiere. Él no dijo, deja ir a mi pueblo para que puedan andar viajando por donde quieran el resto de su vida. No fue dejarlos ir para que hicieran lo que quisieran. El plan de Dios para ellos era para que fueran liberados de la esclavitud de sus amos crueles en Egipto, para que se comprometieran con un nuevo amo y lo sirvieran. Por cierto, tomó una generación entera para aprender eso. Entonces, no hemos sido liberados del pecado para hacer lo que queremos, hemos sido liberados del pecado para hacer lo que Él quiere. Entonces, la pregunta hecha en el versículo 15 es una pregunta ridícula. Ahora, finalmente, el contraste de Pablo da un paso más hacia adelante, y él habla acerca de la promesa. ¿En dónde terminan estas dos esclavitudes? Porque definitivamente terminan en dos lugares diferentes. Observa el versículo 20. En primer lugar, ¿en dónde termina el pecado? Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué? Muerte. Observa estos dos versículos, son muy simples, sin embargo son muy profundos. Él dice, cuando eran siervos o esclavos del pecado en su vida antigua, en esa posición, cuando cedían esa vida, estaban libres de la justicia. Estaban totalmente libres de la justicia. No tenían causa para responder a la justicia, no tenían necesidad. La justicia no demandaba nada de usted porque no tenía usted capacidad alguna. Bueno, qué afirmación tan increíble. Usted no puede responder a las demandas de la justicia. Usted no tiene la obligación de cumplirlas. No vamos por la calle y dicen, ahora todos ustedes necesitan obedecer las leyes de Dios. No tienen causa de hacer eso, no tienen necesidad de hacer eso. ¿Quieres saber algo más? Tampoco les va a hacer bien alguno. Están libres de la justicia. No tienen responsabilidad de la justicia. Están controlados por y gobernados por el pecado. Y lo único que pueden hacer es pecar. Tienen un amo. La justicia no tiene presión que les aplique a ellos porque no tienen nada en su naturaleza que les haga responder a ella. ¿Entiende eso? Esa es una afirmación tremenda. Porque hay personas que no conocen a Cristo que creen que son buenas personas. La verdad es que son esclavos al pecado y están totalmente libres de la justicia. La justicia no tiene causa por la cual ellos deban responder. Hombre, qué afirmación. El mundo está lleno de personas que creen que son personas buenas. Creen que hacen cosas correctas y cosas buenas y cosas honorables, y a nivel humano así es. Pero cuando Dios comienza a hablar de los estándares, que son los estándares de Él, son totalmente libres de la justicia. No están obligados a obedecer la justicia, no tienen la obligación de guardar la ley justa, no hay necesidad de eso porque no tienen capacidad de hacerlo. De hecho, ¿sabe una cosa? Pablo tiene una buena palabra para la justicia personal, para el hombre que hace su mejor esfuerzo fuera de Dios. ¿Sabe cómo lo llamó él? Estiércol. Es interesante, ¿no es cierto? Si se pregunta dónde está, eso es Filipenses 3, 7 y 8. Y entonces eso para mí, el versículo 20, es simplemente una afirmación contundente. La gente sin Jesucristo no tiene la obligación a la justicia en absoluto porque no la pueden cumplir. Entonces, cuando digo que usted o es un esclavo del pecado o un esclavo de la justicia, hombre, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Y nadie está en medio. Y observe lo que dice en el versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenía? Bueno, la respuesta a eso es ninguno. El único fruto que tenía cuando no era regenerado era fruto del cual ahora usted está, ¿qué? Avergonzado. Usted ve al hombre que no tiene a Cristo y él está hablando mucho y dice, hombre, deberías haber oído lo que hice aquello. Él habla de todo su pecado y se jacta de todas las cosas. Hombre, engañé a tal y tengo este trato por acá y le hizo esto a esta persona y se jacta en su pecado. Y hombre, cuando viene a Jesucristo, todos los resultados y el producto de su pecado es causa ¿de qué? De vergüenza. Entonces, Pablo dice, miren, no hagan una pregunta tan torpe como, ahora que estamos bajo la gracia, continuamos pecando. Miramos atrás ese periodo de tiempo y vemos todo el fruto de nuestro pecado y lo único que trae a nosotros es que vergüenza. Siempre me gusta cuando alguien va a dar su testimonio y han venido a Jesucristo y han salido de algún pasado pecaminoso horrible y cuando alguien realmente viene a Jesucristo, eso es lo último de lo que quieren hablar. O quizás le quieran decir a usted cómo el Señor los libró de las drogas o del crimen o de algún pecado malo y demás, pero no se regocijan ya en ese pecado. Es vergonzoso para ellos. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué queremos venir a Cristo y después continuar pecando cuando el único fruto de eso es algo de lo que estamos totalmente avergonzados? Juan Calvino dijo, y cito, tan pronto como los piadosos comienzan a ser alumbrados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio,
reconocen de manera libre que su vida pasada entera, en la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. Entonces, lejos de tratar de justificarse a sí mismos, de hecho, están avergonzados de sí mismos, de hecho, van más lejos y continuamente llevan su desgracia en la mente para que la vergüenza de lo mismo los pueda hacer ahora más de manera verdadera y dispuesta, humildes delante de Dios. Bueno, esa es una afirmación hermosa. El fruto del pecado no hace nada más que llenarlos de la vergüenza. ¿Usted ha tenido esa reacción en su vida? Usted puede mirar hacia atrás a su vida antes de Jesucristo y puede ver muchas cosas de qué avergonzarse. No debe querer hablar de eso. Usted no se gloría en eso, pero la gente que no conoce a Cristo, como puede ver, se gloría en aquello de lo que usted se avergüenza. ¿Y a dónde lleva todo eso? Versículo 21. El fin de ellas es muerte. ¿Por qué un cristiano justificado por la gracia mediante la fe, traído a Jesucristo con la alternativa de hacer lo correcto, jamás escogería pecar, cuando el pecado únicamente engendra pecado y tristeza y vergüenza, de lo cual fue liberado? ¿Sabe una cosa? Pablo realmente está presentando un punto aquí. Si pecamos, realmente somos torpes. Entonces, la manera en la que el diablo trata de hacernos pecar es que nosotros no estemos, ¿qué? Pensando. Lleva a la muerte. ¿Qué muerte es esta? Muerte segunda, muerte espiritual y el infierno. La muerte del alma. Ahí es a donde lleva el pecado. Ese es su fruto. Ahora, si lo único que puede producir con el pecado es fruto que trae vergüenza y muerte espiritual y eterna, si el pecado es un homicida vergonzoso del alma, entonces, ¿qué razón tiene usted para llegarle a ofrecer su cuerpo al pecado? No hay razón alguna. No hay razón. Pero ¿qué hay acerca del segundo amo? Observe el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. No puedo decirle cómo he llegado a querer esa afirmación. Lo he leído muchas veces, enseñé Romanos, algunos de ustedes se acordarán, en 1969 aquí. Estábamos estudiando un capítulo por sermón. Esos eran los días cuando era joven y torpe. Agoté todo mi conocimiento a esa velocidad. Pero conforme he estudiado esto una y otra vez, habéis sido libertados del pecado. Oh, eso simplemente trae gozo a mi corazón. Y estaba pensando, observe conmigo de regreso en el capítulo 4, versículo 6, y Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la primera parte. Oh, qué bendición que Dios no nos acusa de nuestro pecado. Esa es una cosa. Pero aquí en el capítulo 6, es una doble bendición que Dios no solo nos culpa de nuestro pecado ya, sino que nos libera de su tiranía. Simplemente saber que no tengo que pecar, ya no soy un súbdito, es tan maravilloso. Entonces, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no significa que usted es liberado de no volver a pecar, simplemente significa que está liberado de su tiranía. No tiene que pecar. Y hechos siervos de Dios, hechos esclavos de Dios. Ahí está otra vez esa palabra de esclavitud. Tenéis por vuestro fruto, un fruto totalmente diferente. Fruto significa producto, fruto significa resultado. ¿Y cuál es nuestro fruto? ¿Qué es? Santificación. Ahora, de nuevo, eso no solo es un debiera. Esto es lo que usted debería hacer, es un hecho. Yo creo que si usted verdaderamente es salvo y la vida divina está en usted y usted es una nueva criatura, la santidad es manifiesta. Lo creo. Yo creo que usted no puede tener un cristiano que no tiene fruto en absoluto. Bueno, tendrá que ver por mucho tiempo y encontrar ahí una uva medio arrugada aquí y allá, pero tiene que haber algo, Su fruto es para la santidad. No sé cómo usted ve la palabra santificación, es una palabra hermosa. Creo que la amo porque es el atributo más glorioso de Dios. En Isaías 6 se dice que Dios puede ser santo, 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 y pensar que podemos ser como Dios. Maravilloso. No podemos ser Dios, pero podemos ser como Él cuando caminamos en santidad. Entonces hemos sido liberados del pecado. No puede demandarnos nada. Y nos hemos convertido esclavos de Dios y tenemos un nuevo producto, un nuevo fin, y eso es la santidad. ¿Y a qué lleva eso?
Y como fin, la vida eterna. El fin en el versículo 21, ¿qué? El fin de estas cosas es que, muerta, versículo 21. El fin en el versículo 22, vida eterna. Esto es lo que llamo las promesas. Comienza con la posición, o usted está en esclavitud al pecado o esclavitud a Dios. La práctica, su vida está o progresando a un nivel más y más vil, o se está volviendo más y más santa. Y después la promesa. El fin por aquí es muerte y el fin por aquí es vida eterna. Ahora quiero señalarle que aquí la vida eterna es una calidad de vida. No es tanto que significa que usted va a vivir para siempre, porque no significaría nada vivir para siempre a menos de que la calidad de vida valiera la pena vivir para siempre, ¿verdad? Y entonces es una calidad de vida. Entramos en un tipo de vida eterno. Lo que significa es un tipo de vida sobrenatural, un tipo de vida eterno que pertenece a Dios. La vida de Dios en nosotros, vida abundante. Y entonces así es como Pablo presenta el contraste. Entonces él pasa a lo largo del antagonista, la respuesta, después él establece el axioma en el versículo 16, después llega el argumento en los versículos 17 al 22, y finalmente el absoluto, el absoluto. Y usted conoce este versículo quizás desde que era niño. Versículo 23, ahora escuche. Esto es para decir que hay una razón por la que el pecado, como un principio en la vida de una persona que lo domina a él, lo lleva a una condición más y más y más vil y en últimas a muerte eterna. Y hay una razón por la que la justicia en la vida lleva a uno a ser más y más y más santo, entrando a la plenitud de la vida eterna. Y la razón es porque hay una ley absoluta, y esa ley de manera inevitable opera. Y aquí está, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y después el coup de grâce del capítulo entero. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el absoluto, divino, inviolable. No hay posibilidad de una violación. Así es como esto opera y nadie puede evadir la ley absoluta. La razón por la que el pecado añade al pecado, termina en la muerte, es porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra paga es una palabra muy interesante. Es simplemente lo que parece ser. Significa algo que se ha ganado usted. De hecho, la palabra es usada de manera común. De las raciones que eran dadas a los soldados por su servicio militar a cambio de su deber. Simplemente era compensación por servicios que se habían dado. Es como un sueldo. Simplemente así como usted recibe su sueldo, su salario. La idea es esta. Usted se gana la muerte. Es correcto, se la gana. Cuando Dios lleva una vida a la muerte eterna, al infierno para siempre, es porque la persona se ha ganado eso. Es justo, es una compensación apropiada por su pecado, porque hay una ley inviolable en el universo que dice la paga del pecado es la muerte. Es como cualquier otra ley. La ley de la gravedad dice salta de algo y usted baja. Esa es una ley. Así es como el universo es hecho. Y si Dios hizo leyes en una dimensión física, puede haber leyes como también en la dimensión espiritual, y aquí hay una de ellas. La paga del pecado es muerte. El sueldo del pecado es muerte, muerte eterna, muerte espiritual, es lo que usted se ha ganado. De hecho, permítame decirlo de otra manera, la justicia tiene la obligación de pagarla. De lo contrario, estaría defraudando al trabajador de su sueldo. Cuando Dios da muerte eterna a un alma, Él está dando aquello por lo que ha trabajado, lo que se ha ganado, lo que merece, lo que es la compensación divina para su vida. Permítame decirlo de otra manera. Si Dios no le diera infierno eterno, sería injusto. Y Dios no puede ser injusto. Si usted se ganó la muerte por su pecado, usted la recibe. Y aquellos que esperan el perdón, y aquellos que esperan la liberación sin Cristo, están esperando que Dios sea injusto. Y Dios no será injusto. Hay otro lado a lo absoluto, gracias a Dios por esto. Dice esto, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna no es una paga. ¿Nota usted el cambio? ¿Es un qué? Un regalo, una dádiva. ¿Puede usted ganarse la vida eterna? No. Es una dádiva, es un regalo. De hecho, literalmente es un regalo gratuito. Podría escribirlo ahí. Dice, el regalo gratuito de Dios. Simplemente para que nadie se confunda, es un regalo gratuito. Usted no se lo puede ganar por sus obras, no se lo puede ganar por su religiosidad, no se lo puede ganar, punto.
Y eso nos lleva de regreso a Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un ¿qué? Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, no hay mérito, no se lo puede ganar, no hay dignidad, es un regalo, es una dádiva. Entonces, si usted quiere lo que merece, Dios se lo va a dar a usted. Pero si usted quiere lo que no merece, Dios también se lo va a dar a usted. Dice usted, ¿cómo obtengo eso? Hombre, ¿qué capítulo? Yo no quiero ser un esclavo al pecado. Yo no quiero ser libre de poder hacer lo que está bien. Y no quiero ir de pecado a pecado a pecado, de ser más y más y más vil, en últimas terminando en muerte eterna. No quiero hacer eso, quiero el regalo de la vida eterna. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, ¿cómo termina el capítulo? ¿Qué dice? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el gran clímax del capítulo. Digo, el capítulo es tan poderoso. Usted sabe que al final necesita un recordatorio. ¿Cómo obtiene usted esto? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Algún otro lugar? No hay otro lugar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Jesús dijo, yo soy la puerta. La única manera de entrar es a través de mí. Jesús dijo, ninguno puede venir al Padre sino por mí. Es la afirmación de mente más estrecha jamás presentada. También resulta ser verdad. Usted puede ser estrecho de mente si usted tiene razón. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el único camino. A través de Jesucristo, nuestro Señor. No puedo, simplemente, no sé qué más decirle al mundo para ofrecerle el regalo de salvación que tan solo decirles lo que está en este capítulo. Me es sorprendente ser liberado del pecado para heredar vida eterna, ser liberado de la esclavitud al pecado y la culpabilidad y todas esas cosas, y tener la libertad de hacer lo que es correcto y glorificar a Dios, y en lugar de ver la vida con cosas de las cuales se avergüenza una persona, usted ve una vida llena de cosas por las cuales va a estar agradecido, en lugar de esperar la muerte eterna. Usted espera la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el capítulo 6 nos ha enseñado, en los primeros 14 versículos, que somos uno con Cristo, porque morimos con Él, resucitamos con Él, y como nuevas criaturas, con vida de resurrección, caminamos en vida nueva. Por lo tanto, debemos ceder a ese nuevo principio de vida, ceder nuestra condición caída, nuestra humanidad, nuestros cuerpos mortales, a ese poder de nueva vida. Y después, en la segunda mitad, él usa una analogía diferente para decir lo mismo. Éramos esclavos al pecado, ahora nos hemos convertido en esclavos a la justicia. Entonces morimos para caminar en una vida nueva. En otro sentido, tenemos un nuevo amo. Ambos están diciendo lo mismo. La salvación no lo libera a usted para pecar, lo libera del pecado por primera vez en su vida para hacer lo que es correcto. La salvación toma a hombres impíos y los hace santos. La salvación es un llamado del pecado a la santidad. Y ningún evangelismo puede permanecer en pie sin este tipo de afirmación. Cualquier cosa diferente de este tipo de presentación del evangelismo, creo yo, es gracia barata. Yo creo que tenemos que decirle a la gente, mire, calcule el costo. Cuando usted viene a Jesucristo, le está llamando del pecado a la santidad, y si usted no está dispuesto a venir en esos términos, no hay otros términos disponibles. Jesús no está buscando gente que quiere añadirlo a su pecado. Él no está buscando a personas que quieren añadirlo a su estilo de vida. Él está llamando a hombres que quieren morir y resucitar. Él está llamando a hombres y mujeres que quieren decirle no al amo actual y sí a un nuevo amo. La gracia cubre el pecado, es correcto, pero nunca lo tolera y además transforma al pecador. Permítame cerrar con esto. Dietrich Bonhoeffer, teólogo, pensador alemán, algunas veces sus conclusiones no eran las correctas, algunas veces correctas, escribió lo siguiente, y cito: la gracia barata significa la justificación de pecados sin la justificación del pecador, que se aleja del pecado y de quien el pecado se aleja. La gracia barata no es el tipo de perdón del pecado que nos libera de los trabajos del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. La gracia costosa es la gracia de Cristo mismo, que ahora está prevaleciendo en el discípulo para dejarlo todo y seguirlo a Él. Cuando él habló de gracia, Lutero siempre implicó como corolario que le costó su vida entera. La vida que por primera vez la sujetó a la obediencia absoluta a Cristo
Felices son aquellos que, sabiendo que la gracia puede vivir en el mundo sin ser del mismo, quienes al seguir a Jesucristo están tan seguros de su ciudadanía celestial que verdaderamente están libres para vivir sus vidas en este mundo. Ese es el tipo de gracia al que Dios nos llama en Cristo. ¿Qué significa ser un cristiano? El capítulo 5 dijo que significaba estar seguro. El capítulo 6 dice que significa estar libre del pecado. El capítulo 7 nos dirá que todavía hay una batalla. Y el capítulo 8 nos dirá cómo ganarla. Oremos juntos. Señor, estamos tan agradecidos en esta noche por tu palabra. ¡Qué rica! Estamos agradecidos porque nos has liberado del pecado. Y si somos indiferentes a eso en esta noche, perdónanos. ¡Oh, qué regalo tan glorioso! Y con qué trivialidad tratamos un tesoro sin precio. Con qué facilidad permitimos que la carne haga lo que quiera y nos burlamos de nuestra libertad. Gracias por recordarnos, Señor, que somos esclavos de la obediencia, como Pablo dice en un versículo, esclavos de la justicia, como dice en otro, esclavos de Dios, como dice en otro. Es lo mismo. Y libres de la tiranía del pecado. Te bendecimos por eso. Y que vivamos en práctica lo que somos en posición. Y nunca regresemos a las cosas que producían vergüenza y muerte, sino siempre esas cosas que producen justicia, santidad y vida. Con su cabeza inclinada por tan solo un momento, si usted nunca ha venido a Jesucristo y no lo ha recibido como su Salvador y Señor, usted no está libre del pecado y lo matará a usted. Pero Jesús ofrece su libertad a usted si usted le entrega su vida. Si usted cree que Él, Dios en carne humana, murió y resucitó por usted, entréguele su vida en este momento a Él. Diga, quiero ser libre del pecado y quiero ser un esclavo a la justicia, un poseedor de la vida eterna. Cristiano, reafirme a Dios su gratitud por la libertad que Él le ha dado a usted. Dígale que está agradecido, porque usted no tiene que pecar, porque usted ha sido liberado de la esclavitud y la tiranía de ese amo del pasado. Y después pida su perdón por las veces que usted ha obedecido a un amo que no puede hacer demandas de usted y en su condición humana pecó. Y después pídale que lo guíe por el camino de la santidad para que usted cumpla en su vida todo lo que Él desea de pureza y obediencia. Padre, pedimos que lleves a cabo tu obra en todo corazón, que verdaderamente podamos entender lo que significa ser libres y regocijarnos en esa libertad. Que algunos inclusive en esta noche puedan ser liberados. Es nuestra oración por causa de Cristo. Amén.